Este mes vamos a estar con una serie de mensajes, de predicaciones en derredor de la libertad, de la independencia. Es septiembre, el mes de la patria. Así es de que vamos a tomar ventaja de eso y vamos a aprovecharlo. En esta mañana yo me propongo tratar con ustedes el tema al que le he titulado La verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Está basado precisamente en este texto bíblico que estoy utilizando como base, cuando dice que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hemos entonces, amados hermanos, recién iniciado el mes de septiembre. Es el mes en el que se celebran nuestras fiestas patrias. Es un mes donde se conmemora la declaración de independencia de la corona española. Manifiesto que se promulgó aquella noche del 15 de septiembre de 1810. Alrededor más o menos de esas mismas fechas, lo hicieron también muchos otros de los países latinoamericanos como Colombia, Chile, entre ellos México en 1810. Y así continuaron sucesivamente Venezuela, Paraguay en 1811, Perú, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Honduras, Costa Rica en el año 1821, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que hace realmente libre al hombre? Queremos preguntarnos. Porque aún aquí en nuestra patria, aquí en nuestro estado, aquí en Oaxaca, continúa manifestándose la opresión de muy variadas maneras. Y se vive la falta de libertad. Usted lo sabe, aún a veces hasta para poder transitar en una calle, porque le cerraron y le bloquearon. No hay verdaderamente esa libertad. Si yo quiero salir, a lo mejor la autopista va a estar bloqueada. El hombre necesita independencia y necesita libertad, porque el hombre fue creado de esa manera por Dios. Dios le dio esa bendición. La Biblia dice que al principio de la era adámica, el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, se paseaba libremente en el jardín del Edén, hasta que algo sucedió por su rebeldía y como consecuencia de su desobediencia a Dios. Y fue entonces que el pecado se introdujo al mundo por un hombre y entonces tomó control de él, tomó control del hombre, el pecado. Le hizo su esclavo. Dios es quien le dio al hombre la libertad y el hombre la perdió al permitir ser engañado. Dios la dio y como Dios es el único que la puede dar y Dios se la dio al hombre, Él es el único que puede en Cristo Jesús restituirla. O sea, volver verdaderamente a darla. Eso nos enseña toda la Biblia. Y en particular este hermoso texto de nuestra reflexión, donde dice que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, en la palabra de nuestro Dios, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer, dice, si permaneciereis. Esta palabra, mis amados hermanos, de permanecer literalmente significa si morareis, si habitareis dentro de ella.
Por esa razón es que Juan ha dicho que los judíos no habían creído, los judíos que habían creído en él, o sea, los que creyeron, porque no todos creyeron, los que creyeron. Ahora, cuando el apóstol Juan está escribiendo estas palabras, hermanos, no está haciendo referencia al creer solo como, por ejemplo, una impresión favorable. No, pues sí creo, ¿no? O un asentimiento intelectual, algo que entiendo, lo comprendo y digo, no, pues sí, es verdad, sí creo. No se refiere a creer, sino va esta acompañada de la decisión, escuche, de la decisión de entregarse al discipulado. Es decir, si yo creo en el Señor Jesucristo, si yo creo en Él, entonces debo de permanecer en su palabra. O sea, es un llamado al discipulado. Si yo creo en el Señor Jesucristo, voy a permanecer. Creer en el versículo número 30 es depositar la fe en Él. Depositar la fe en el Señor Jesucristo por lo que Él es, más que por lo que Él hace. Y este es el camino al verdadero discipulado. Así que uno es verdaderamente su discípulo mientras continúa en su palabra. Esta es una relación de verdad y libertad. Es una relación. Dice, y conoceréis la verdad, y como consecuencia de eso, y la verdad os hará libres. O sea, hay una interrelación entre verdad y libertad. Yo no puedo ser realmente libre si no conozco la verdad. En la medida en que yo escudriño la Escritura, en la medida en que yo reflexiono en la Escritura, voy conociendo más de Dios, voy conociendo más de los conceptos de Dios, de los preceptos de Dios, y eso me ayuda verdaderamente a vivir una vida en plena libertad. A la luz, amados hermanos, de estas condiciones, queremos entonces hacernos dos preguntas interesantes y obligadas que bien hará a nuestra alma en esta mañana darle respuesta. ¿Cuáles son esas dos preguntas trascendentales que se desprenden de este texto bíblico? La primera pregunta en la que vamos a reflexionar es, y tratar de darle respuesta, ¿qué es lo que hace al hombre un esclavo? ¿Qué es lo que hace del hombre un esclavo? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que hace a una persona verdaderamente libre? Analicemos entonces, amados hermanos, la primera de ellas. ¿Qué es lo que hace del hombre un esclavo? Mire, son evidentes, indiscutibles, ciertas, incuestionables estas tres cosas. Está en el texto bíblico. ¿Qué es lo que hace del hombre un esclavo? El pecado. Dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hemos leído el versículo 34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué es lo que hace al hombre esclavo? El pecado. El pecado, amados hermanos, busca la manera de esclavizarnos, de controlarnos, de dominarnos. El pecado trata de dictar entonces nuestros actos. Pero Jesús tiene todo el poder para librarnos de esa esclavitud que le impide a cada persona ser lo que Dios espera que sea, verdaderamente libre. Cristo Jesús tiene todo el poder
para que cualquier persona que confía en Él llegue a ser la persona que Dios tuvo en mente al crearlo, y que aquello que perdió lo vuelva a recibir. Solamente la sangre de Cristo Jesús tiene poder. ¿Qué es lo que hace del hombre esclavo? Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Sí, el pecado. Póngale el nombre que usted le quiera poner. El alcohol. Hay personas que están esclavizadas a eso. Necesitan ser liberadas. Algunos dicen, yo soy libre, por eso me embriago. Tengo libertad. Aquí señalaron a alguien. Después vamos a hablar. Yo tomo, a mí no me domina el vino, yo lo controlo a él porque yo tomo y cuando yo quiero dejo de tomar, dicen algunas personas. Pero están controlados y llámele como le quiera llamar al pecado. ¿Qué es lo que hace al hombre esclavo? Alcohol, drogas, etcétera. El pecado lo limita. El pecado lo esclaviza. Y yo quiero decirle en esta mañana que el Señor Jesucristo tiene poder para destruir el pecado que hay en la vida de cualquier persona. Porque en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo destruyó por nosotros, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Ahí en la cruz del Calvario Él destruyó al que nos tiene esclavizados para darnos la verdadera libertad, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez que el Señor Jesucristo muere, va al sepulcro, pero se levanta victorioso al tercer día. La muerte no le pudo detener. Y el último de los enemigos del hombre, que es la muerte, fue vencido por el brazo poderoso de nuestro Dios que le levantó de los muertos. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Eso es realmente vivir. Vivir libre, vivir en libertad. Así es de que este pasaje nos enseña que lo que hace esclavo a una persona es el pecado. Pero la solución es Cristo Jesús, que limpia completamente nuestros pecados. Dice que si confesamos con nuestros labios al Señor nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es la verdadera libertad. Una vez que nosotros confesamos nuestros pecados, dice el Señor, qué lindo es nuestro Señor, qué lindo es nuestro Dios. Eso que nos atormenta por nuestras malas conductas, nuestras malas acciones, que está allí taladrando en nuestra mente, dice que una vez que nosotros lo confesamos a nuestro Dios, dice que Él lo arroja hasta lo más profundo de la mar para jamás volverse a acordar de ellos. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace del hombre un esclavo? La separación de la única fuente de libertad. Dice en el versículo número 35, si usted lee allí, dice, y el esclavo no queda en casa para siempre. Por su misma calidad de esclavo no tiene entonces acceso a los mismos derechos que tiene el hijo. ¿Qué es lo que encuentra en una casa?
La Biblia dice, el pasaje nuestro dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. En la casa encuentra protección. Usted la necesita, yo la necesito. Cualquier persona la necesita. El que no lo reconozca es otro asunto, pero todos lo necesitamos. Pero el esclavo no queda en la casa para siempre. En la casa encontramos protección, en la casa encontramos cuidado, en la casa encontramos seguridad, en la casa encontramos alimento, en la casa está la herencia. Y de esa sí disfruta el hijo. ¿Sabe por qué le llama o por qué utiliza esta alegoría? Precisamente por eso. Porque lo más valioso que el hombre puede tener, lo más valioso que el hombre pueda recibir en la casa es la herencia. Y la herencia, usted no tiene que hacer absolutamente nada para ganárselo. Solamente recibirlo de parte de aquel quien lo posee y que voluntariamente desea entregárselo. Eso es la vida eterna. La libertad que solamente Cristo Jesús puede dar. La separación final de la fuente de libertad. El esclavo no queda en la casa para siempre. Esa protección. Quedar fuera de la casa significa entonces estar desprotegido. Quedar fuera de la casa significa estar indefenso. Quedar fuera de la casa significa estar desamparado. Quedar fuera de la casa significa estar separado de la única fuente de libertad. Distante, lejos, apartado, separado del Padre. Lo que hace al hombre un esclavo es estar separado de la única fuente de libertad, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace al hombre ser esclavo? Una motivación equivocada. Mire, dice en el versículo número 37 del pasaje que leímos: pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Literalmente, mi palabra no logra adelanto en ustedes. Mi palabra no tiene eco entre ustedes. Aquí está el cuadro entonces de el hombre que cree en él, que reconoce el poder de la personalidad y el mensaje de Jesús, pero que está así empecinadamente resentido cuando se le dice que su moralidad convencional y tradicional es inspirada con motivos pecaminosos. Mire, esta sociedad está discutiendo si es bueno que se case una mujer con una mujer, que se case un hombre con un hombre, ¿sí? Están discutiendo eso. Cuando Dios en su palabra ha hecho un diseño, pero no queréis escuchar mi palabra. Y eso lleva entonces precisamente a la esclavitud, lleva precisamente al pecado. Hay aquel, dice la Escritura, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Están engañados al pensar que es el hombre quien decide lo que es correcto y lo que no es. Tratan de destruir a su cuerpo, que es la iglesia, y la palabra de Dios no tiene cabida en sus corazones. Eso fue lo que les estaba diciendo el Señor Jesucristo. Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Una legítima y genuina preocupación
por la moralidad elevada, lleva consigo la libertad del pecado. Solo Dios, a través del Espíritu Santo, puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. A nosotros, su iglesia, campamento de Dios, nos corresponde entonces proclamar la verdad del Evangelio. Es la única fuente de libertad. Cristo Jesús y su bendita palabra. Se ponen ustedes muy serios. Yo no sé qué voy a hacer. Algo tenemos que hacer. No vayan a procurar matarme. Vamos a tratar de darle respuesta a la segunda pregunta, basándonos en este pasaje que hemos leído. Bien, reflexionemos un poco y encontremos la respuesta a nuestra segunda pregunta que se desprende también de este pasaje. ¿Qué es lo que hace a una persona verdaderamente libre? ¿Qué es lo que hace a una persona verdaderamente libre? Yo quiero que por favor subraye en su Biblia. Quiero que por favor lo lea. Yo no quiero que usted se vaya de aquí diciendo que el pastor Tamés dijo. Yo quiero que usted lea en la palabra de Dios y esté completamente convencido de que eso es lo que allí está diciendo. ¿Qué es lo que hace a una persona verdaderamente libre? Observe por favor el versículo 31. Dice, si vosotros, o sea, si ustedes permaneciereis en mi palabra. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Díganme más fuerte, hermana. Permanecer en su palabra. ¿Qué hace a una persona libre? Dígalo otra vez. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquellos no querían recibir la palabra de Dios. Y decían, nosotros somos libres, somos descendientes de Abraham. Nosotros no somos esclavos. No alcanzaban a entender la magnitud de su esclavitud, esclavos del pecado, alejados de la casa, sin gozar los beneficios del Padre. Su palabra, permanecer en su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, su palabra es verdad. Su palabra es verdad. El Señor Jesucristo dijo, Padre, santifícalos en tu palabra. ¿Quiere vivir una vida más santa? Lea la palabra. Escudriñe la palabra. Reflexione en la palabra. Viva la palabra de Dios. Deje que tenga morada en su vida, que permanezca en usted y usted permanezca en ella. Su palabra santa. Es la palabra que santifica. Es la palabra que transforma. Es la palabra que hace sabio al sencillo. Es la palabra que da vida. Bendita palabra de nuestro Dios. Prediquemos entonces, amados hermanos, su palabra. Enseñemos su palabra. Vivamos su palabra. Permanezcamos en su palabra. Permanecer es perseverar. Permanecer significa continuar, mantenerse en la palabra, es vivirla, es meditar en ella, es reflexionarla, es aplicarla a nuestra vida. Por esa razón, nuestros hermanos, hermanas, se preparan aquí en Campamento de Dios diligentemente, esforzadamente, para compartir con ustedes su palabra mediante los grupos de discipulado. El que se insiste para que usted asista a un grupo de discipulado, amados hermanos, no es un capricho,
es porque se le ama. Es porque hay que permanecer en la palabra para ser verdaderamente libres. Es que hay que escudriñarla, es que hay que reflexionarla, es que hay que meditarla, es que hay que enseñarla. Es porque permanecer en su palabra trae libertad. Le hace verdaderamente libre. Y esa libertad usted tiene también la bendita responsabilidad de compartirla. Hola, cuates, ¿cómo están? Sí, son cuates, es que son cuates. Yo les dije cuates porque son cuates ellos. Son mis amigos. Por eso vinieron, ya los conocí hace unas semanas, ¿verdad, amigo? Permanecer en su palabra es mantenerse en ella, en lo que se ha creído. Es persistir a pesar de los contratiempos y pruebas que la vida presente. Es vivir los conceptos y los preceptos ahí enseñados por el Señor Jesús para no ser zarandeados como las ondas del mar que son llevadas de aquí para allá como todo viento de doctrina. Ayer escribió un amigo. Él escribió y dijo: ¿alguien me puede explicar este asunto que yo no comprendo? Estaba pidiendo explicación. Porque hay 90 millones de mexicanos que se declaran católicos, pero que no están realmente decididos sobre el asunto de los matrimonios entre homosexuales. Dice: ¿alguien me puede explicar esto? La explicación es muy clara, mis amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque existe mucha gente allá y también a veces aquí que no están firmes en sus convicciones, que no permanecen en su palabra, que son llevados por todo viento de doctrina. Lo que hace una persona verdaderamente libre es permanecer en su palabra, permanecer en su palabra, conocer su palabra y permanecer en ella para que norme nuestra vida, para que guíe nuestros pasos en el camino de la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. ¿Sabe por qué? Porque vale la pena confiar en ella. Vale la pena confiar en ella. Es segura. Vale la pena confiar en ella. Es inerrante. Vale la pena confiar en ella. Es infalible. Vale la pena confiar en ella. Es eterna. Es confiable, amados hermanos, simple y sencillamente porque no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que hace entonces a una persona verdaderamente libre? Permanecer en su palabra. Y nos enseña que el verdadero discipulado es eso, pero también el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. Dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo quiero decirle en esta tarde, en esta mañana, que Jesucristo, el Señor Jesucristo mismo, es la verdad. Él es la verdad. Él no solamente es la fuente de la verdad, Él es la verdad encarnada. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Lo que contemplaron nuestros ojos tocante al Verbo, escribía Juan. El Verbo se hizo carne. Vivió una vida sin pecado.
Porque la Biblia dice, jamás se halló mentira ni engaño en su boca. Sin embargo, a pesar de eso, quiso ir a la cruz del Calvario. Delante de sus trasquiladores dice la Escritura que enmudeció, no abrió su boca. Fue llevado al matadero, como cordero, fue llevado al matadero. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús es la verdad misma. Vivió una vida sin pecado. Y por eso Juan el Bautista, cuando cada año tenían que presentar los sacrificios en el templo y sacrificar aquel cordero en el día de la Pascua, Juan el Bautista dijo, aquí está. Aquí está. Aquel cordero del cual siglos atrás Abraham le había dicho a su hijo, hijo, Jehová proveerá. Cuando subieron a adorar al monte Moría, Padre, aquí está la leña y el cordero para el holocausto. Jehová proveerá. Siglos más tarde, eso fue precisamente lo que Juan el Bautista pudo ver. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el pecado nos esclaviza, Cristo Jesús tiene poder para darnos libertad. Si el pecado nos ata, la sangre de Cristo Jesús tiene poder. Fue derramada en la cruz del Calvario precisamente para darnos libertad. Fue a la cruz del Calvario. Finalmente murió. Murió. El justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Los discípulos estaban tristes. Estaban muy tristes. El maestro ya no estaba con ellos. Cuando el Señor Jesucristo les dice lo que va a pasar, Pedro mismo dice, Señor, esto no te acontezca. No puede ser. Estaban confundidos, estaban turbados. Y el Señor Jesucristo les tiene que explicar. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué es lo que hace falta cuando no hay libertad? Eso que Cristo Jesús puede dar. Nos libera de los temores, de las angustias, de las aflicciones. Nos libera exactamente de todo. Nos libera de lo que nos oprime en este siglo y también en el tiempo venidero, porque Él tiene poder para darnos la verdadera libertad. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tengo que irme. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay gente que está esclavizada del temor. Va a morir. Están asustados. Otros sacan ventaja de ellos cuando los asustan que los van a matar. El Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Me tengo que ir. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para vosotros. Me voy a ir, pero regresaré. Regresaré por ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito sea nuestro Dios. Él es la verdad encarnada. Es el verbo que se hizo carne.
el que nos reveló la voluntad de Dios. Ese es Jesús a quien nosotros adoramos. Es Jesús a quien nosotros le servimos. Es ese Jesús a quien nosotros en este lugar exaltamos porque solamente Él lo merece. Tener conocimiento de la verdad es ser liberado del enemigo del hombre. Conocer la verdad es ser liberado del pecado, porque el pecado ya no se enseñoreará más de ti. Conocer la verdad es ser liberado de la muerte eterna, porque como dijo Pablo, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Ahí va otra vez. Cristo Jesús resucitó. Cristo Jesús resucitó. Este mundo necesita saber que Cristo Jesús vive. Cristo Jesús no está muerto, estuvo muerto, pero se levantó de los muertos y Cristo Jesús vive y reina y permanece para siempre. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey y esta sociedad necesita conocer al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Esta ciudad necesita conocer que Cristo Jesús es el Señor. Conocer la verdad es ser liberado del pecado. Cristo Jesús tiene poder para hacerlo. Conocer la verdad es ser liberado del infierno y el poder de Satanás. Conocer la verdad es conocer a Jesús, quien él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo soy una verdad. La verdad, para que sea verdad, tiene que ser absoluta. La verdad no es relativa. No es de que eso es verdad para ti y esto es verdad para mí. La verdad, para ser verdad, tiene que ser absoluta, no es relativa. Fue verdad ayer, es verdad hoy y será verdad mañana. La verdad no cambia, la verdad es verdad. Y la verdad no es una doctrina. La verdad no es una filosofía. La verdad no es una religión. La verdad es una persona y esa persona se llama Señor Jesucristo. Yo soy el camino. No hay muchos caminos para llegar a Dios, hay solamente uno. Yo soy el camino. La verdad, no hay muchas verdades, hay solamente una. La verdad encarnada. Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad que da a luz la libertad es una verdad viviente. Es una verdad personal. Y no puede ser indiscutiblemente ninguna otra que la verdad encarnada. Léalo en la Biblia, versículo 36 del pasaje que estamos estudiando. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quieres ser libre? Esto es lo que Dios ofrece y esto es lo que Dios propone. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estas son las cosas que hacen libre a una persona. La declaración que Jesús hizo de la libertad despertó inmediatamente una pregunta entre los judíos. Y ellos le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres?
Eso decían ellos, y no estaban conscientes, los mismos judíos que estaban cautivos, estaban prisioneros, no eran libres, porque estaban sometidos al yugo del Imperio Romano. Era ellos quienes tenían que pagar los impuestos. Habían sido conquistados por las tropas romanas y cada vez les imponían más cargas económicas, y por medio de los impuestos y tributos que debían hacer llegar al César. Sin saberlo, los judíos no solamente eran servidores de los romanos, eran esclavos y estaban en la peor condición de la clase, estaban en la peor cautividad. Los judíos, amados hermanos, eran esclavos de sus pecados. Los judíos eran esclavos de sus prejuicios. No se querían juntar con los demás porque se contaminaban. Eran esclavos de su tradicionalismo. Hacían muchas cosas dentro de su religión, simple y sencillamente como un acto de tradición, pero no una entrega viva del corazón en adoración a Dios. Eran esclavos de su nacionalismo. Cualquier otro que no era judío no lo podían ver bien. Eran esclavos de su religiosidad. Ya terminamos, hermanos. Conclusión. Usted ha escudriñado lo que la palabra de Dios dice. Hemos tratado de darle respuesta, no por mi opinión, sino lo que Dios en su palabra dice, a dos preguntas. ¿Qué es lo que hace a una persona ser esclavo? ¿Y cómo puede una persona ser verdaderamente libre? Yo no le conozco a usted, pero yo quiero terminar en esta hora haciendo una pregunta. ¿Cómo está usted? El pecado esclaviza. ¿Cómo está usted? Usted conoce su vida. ¿Se siente realmente libre? Aquí está la respuesta. Si es que acaso no se siente completamente libre, ¿se siente atrapado? ¿Se siente sin libertad? ¿Qué es lo que lo oprime? ¿Qué es lo que le tiene cautivo? ¿Qué es lo que le tiene esclavizado? No importa qué sea, en esta hora, venga a Cristo Jesús. Él quiere darle libertad. Solo Él tiene poder para hacernos libre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entregue hoy su vida a Cristo Jesús en un acto de fe. Hágalo públicamente en esta hora, en este momento. Yo le invito a ponerse de pie si esa es su decisión. Si usted quiere decirle en esta hora, Señor Jesucristo, yo quiero experimentar esa libertad que tú ofreces. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero caminar cerca de ti. Yo quiero conocerte cada día más a ti. Yo quiero escudriñar tu palabra y conocer más de ti porque quiero ser verdaderamente libre. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Tómame así como soy. Perdona mis pecados, Señor Jesús. Tú has dicho que te vas a olvidar de ellos y jamás te acordarás. Los arrojarás hasta lo más profundo de la mar. ¿Usted cree eso? Había un grupo de judíos ahí. Algunos creyeron y otros no. Algunos dijeron, yo no necesito ninguna libertad, soy libre. Pero otros entendieron el significado de estas palabras y de esta enseñanza y recibieron la libertad, no solamente para aquel tiempo, pero una libertad para conducirlos hasta la casa de Dios, en donde gozarán y donde gozan de la herencia que le ha sido prometida a los miembros de la familia, porque el esclavo no permanece en la casa para siempre. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
¿Habrá alguien que en esta hora quiera tomar esta decisión? Yo le invito a que ahí en su lugar se ponga de pie y vamos a orar. Yo quiero orar con usted. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. ¿Habrá alguna otra persona que Dios le bendiga? ¿Habrá alguna otra persona que en este momento diga: Señor Jesucristo, yo quiero ser verdaderamente libre? Toma mi vida, libérame de todo aquello que me está impidiendo el que goce lo que tú le has dado al hombre, pero que se perdió por causa de rebeldía y de desobediencia. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Señor, quiero entregarte mi vida. Señor, quiero que la tomes en tus manos. Señor, quiero seguirte desde este día hasta la eternidad. Hermano Realino, yo le voy a pedir que nos guíe en oración, por favor. Padre, te damos gracias por la obra que sigues haciendo en el corazón de cada persona aquí reunida, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra que nos ha hecho libres y que sigue haciendo libres el día de hoy. Hoy, las personas que se han puesto de pie han tomado la decisión de entregar sus vidas a ti, Señor, porque tú eres el único que nos hace verdaderamente libres y han entendido esta palabra tuya que ha sido expuesta, que tú les has dado. Gracias por cada uno de ellos, Señor, porque esto es solamente una vez y esta decisión trasciende en esta vida y por la eternidad. Gracias te doy por tu Santo Espíritu que nos ha convencido de nuestros pecados. Recíbela, Señor, porque tú no desechas a ninguno que se acerca a ti, Señor. Creemos en tu palabra es fiel, tu palabra es clara y es escudo los que en él confían. Gracias, Señor. Recibe pues la alabanza que hay, la gratitud que hay en el corazón de cada uno de los que están de pie, Señor. Y también, Señor, bendice a tu iglesia. Que tu amor sea expresado en toda su extensión con nuestros hermanos. Gracias, Señor. Y que esta iglesia proclame y no se canse nunca de anunciar las buenas nuevas, que en Cristo hay libertad. Te lo agradecemos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De ti, Señor. Puedes ponerte de pie y vamos a entonar esta alabanza. Oh, sí, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón
escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un hombre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un hombre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. de ti. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchísimas gracias, gracias, hermanos. Si gusta, puede abrir su Biblia en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 26. Muy amable, gracias, hermano. Vamos a celebrar, vamos a conmemorar a través de esto que se le identifica como la Cena del Señor, una ordenanza dada a la Iglesia del Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo da instrucciones en su carta a los Corintios en cómo debe hacerse. Y es narrada también en los evangelios. Y esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Y me voy a permitir leer esta porción. Dice a partir del versículo 17 en el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Esta era una festividad dentro de la religión judía, en el antiguo pacto, la fiesta de la Pascua. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Nosotros no lo celebramos como lo celebraban los judíos.
judíos mataban un cordero al que le denominaban el Cordero Pascual, cordero que era sacrificado en la fiesta de la Pascua. Aquel cordero lo cocinaban, lo preparaban con hierbas amargas, y cada familia se reunía para celebrar aquella fiesta. La persona más adulta dentro de la familia, en el pueblo judío, tenía la responsabilidad de explicarle a las nuevas generaciones, es decir, a los más pequeños, a los jóvenes, lo que significaba esa celebración. Y los más pequeños que comían cordero, ese día les sabía amargo, porque no era cocinado como lo cocinaban todos los días para su alimentación. Y ellos preguntaban, entonces se les explicaba que eso era para recordar la amargura de los días cuando estuvieron ellos cautivos, esclavos en Egipto, y para celebrar que Dios los había liberado de la esclavitud, porque solamente Dios es el que puede dar la verdadera libertad. Así es de que se reunían y comían aquel cordero. Pero cuando el Señor Jesucristo retoma esa festividad, le da un nuevo significado. Y entonces continúa diciendo la Escritura: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzaron cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Escuche por favor lo que aquí dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Quiero hacer esta explicación. Sirva pues como un ejercicio pedagógico. Y esto era lo que hacían los judíos precisamente cuando se sentaban para comer aquel cordero. Le enseñaban a todos los miembros de la casa, de la familia, el significado. Hemos leído que el Señor Jesucristo dijo que era el nuevo pacto en su sangre. Cuando ellos se sentaban, cuando los judíos se sentaban, estaban celebrando el antiguo pacto, el pacto que había sido dado en el monte Sinaí, el pacto que Dios había hecho con Israel, el pacto que Dios había hecho con los judíos. Y cada cosa que ellos hacían, lo hacían para conmemorar y celebrar algo. Era la expresión de su vida religiosa. El judaísmo y el cristianismo no es lo mismo. El judaísmo es una religión que todavía sigue esperando la venida del Mesías.
El cristianismo es lo que nosotros profesamos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y como decía el apóstol San Pablo, de los cuales yo soy el primero. El antiguo pacto era una figura de lo que habría de venir, y esto es lo que el autor de la carta a los Hebreos está diciendo. Después de haberles dado toda la explicación en el capítulo número 7 de la carta a los Hebreos, dice así: ahora bien, el punto principal, capítulo 8, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se está hablando de Jesús, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. O sea, el autor de los Hebreos está hablando del Señor Jesucristo, que es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, y aquí el autor de los Hebreos va a hacer cita de varios pasajes en el Antiguo Testamento, donde ya estaba anunciado todo eso. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El profeta Jeremías en el capítulo 31 está diciendo esto. Y el autor de los Hebreos está citando lo que el profeta dijo en la antigüedad. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo